Continuamos. Vamos a dar varios ejemplos del presente de Dios en esta clase número 12 de lo que es la fe, un estilo de vida. Dice Josué 6:12: ahora Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos, tiempo presente, a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Josué 6, 1 y 2. ¿Cómo es que Dios le dice a Josué que él ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por fe. Dios le dijo: te he entregado, tiempo presente. Y como Dios, en este caso, es autor de la fe, está hablando en su lenguaje. Por esa razón es que usted y yo nos tenemos que familiarizar con el lenguaje de Dios. En el libro de Números tenemos un segundo ejemplo. Dios le dijo a Moisés: envía hombres a reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Ese término doy, ¿es presente o qué? Número 13, 1 y 2. Preguntamos: ¿cómo es que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar a la tierra que les había dado si no era de ellos todavía? La respuesta es: por fe. Hay un tercer ejemplo en el libro de Génesis que trata el caso de Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Génesis 17:5. Dios le dijo a Abraham que lo había puesto por padre de muchedumbre de gente. Como Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchedumbre de gente, si Isaac no había nacido, tampoco había nacido Ismael? Pues nació 25 años después. La respuesta es: por la fe. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. Gracias. Eso es una acción de fe también. ¿Sí? Una acción de fe, por haberme oído. La Biblia dice que quitaron la piedra que estaba a la entrada de la tumba de Lázaro. Cuando la piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Tiempo presente, oído. ¿Cómo es que Jesús le da gracias a Dios por haberlo oído si Lázaro no había resucitado aún? La respuesta es: por la fe. En el Evangelio de Marcos tenemos otro ejemplo. Jesús dijo: por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En algunas traducciones el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales este verbo está en tiempo presente. En los textos originales lo expresa como sigue: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente. Entonces usted y yo tenemos que entender el lenguaje de Dios y hablar en él. Amén. Entonces, ese es el lenguaje al cual debemos de apegarnos. Personalmente, he creído que cuando demando algo en oración, desde el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser, sino que será. Sino que ya lo es.
tiempo presente. Cuando clames algo por la palabra, no esperes que algún día Dios te lo dé. Solo dale gracias a Dios porque lo que has pedido ya es tuyo, te pertenece por la fe. Porque la fe es un eterno presente como lo es Dios. En el lenguaje bíblico de la fe, los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tiene que ver con la esperanza. Diferencia entre la fe y la esperanza. Debemos dejar en claro que la fe es del tiempo presente y la esperanza es del futuro. El apóstol Pablo hace la diferencia en sus cartas entre la fe y la esperanza. Pasemos a analizar la diferencia. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 24 y 25. En la versión Reina Valera 1960, la primera parte del verso 24 dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literal, quiere decir, porque si lo que espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Y la segunda parte del verso 24, en la misma versión dice: porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Uniendo las dos partes del texto 24, leyéndolo de forma simplificada, literal, dice: porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? En el caso de la salvación, ¿usted dice que va a ser salvo o que es salvo? Salvo. Ya es un hecho. Pregunto, ¿usted tiene un pergamino por ahí, un cheque, un documento en el cual usted me pueda mostrar eso? Si físicamente hablando, no. ¿Por qué no físicamente? Porque la salvación no es de lo físico, es de lo espiritual. Amén. Amén. La salvación es de lo espiritual. Sencillamente, no tiene que ver con lo físico. Para lo físico, entonces está lo físico. Entonces, en lo espiritual estamos seguros que ya la salvación es una realidad en nosotros. Ahora, si nos detenemos a analizar a lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene, mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Para darle fuerza y corroborar lo antes analizado, vamos a estudiar por igual el verso 25 del mismo capítulo 8 de Romanos. El verso 25, según la versión Reina Valera 1960, dice: porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice: porque si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo aguardamos. Note que aquí lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza, que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Analizando los conceptos de fe y de esperanza, vemos que son totalmente diferentes. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Expectación, esperanza. Pero la fe es la evidencia de lo que no se ve. Expectación es la intensidad o fuerza que se espera, con la que se esperan las cosas. La fe es la certeza y la evidencia de las
cosas que veníamos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza. La esperanza cobra vida por la fe. No está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añada a la fe esperanza, porque deja de ser fe. En Romanos 8, 18, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, quiso decir, Abraham le añadió fe a la esperanza, cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. El texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Para concluir con este punto, tenemos en Juan un ejemplo. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con María, la hermana de Lázaro, el que había muerto, tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta entonces sé que resucitará, es la expresión de Marta, en los días postreros, es decir, futuro. Observe en esta última expresión, Marta se fue al tiempo futuro, sé que resucitará en los días postreros, mientras que la primera expresión era del tiempo pasado y la fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús le dice, yo soy, tiempo presente, la resurrección y la vida. Es muy importante que tome en cuenta que después que Jesús hace esta declaración, que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta entonces responde, sí, Señor. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús. Para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro, porque la fe es del presente, no del pasado ni del futuro. Ahí tenemos que aprender a ubicarnos. La iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir de esperanza, sino de fe. Lo único que la iglesia espera es la venida del Señor. Cuando hablamos de la venida estamos hablando de arrebatamiento, no estamos hablando de la segunda venida. Esa es la única esperanza de la iglesia. Lo demás es un acto de fe, es decir, todo el resto de las cosas la iglesia ya las tiene por fe. La única esperanza que nosotros como iglesia tenemos es el arrebatamiento. Porque para efectos de nosotros, la segunda venida de Jesús, para efectos de nosotros, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos a Jesús en la segunda venida. Nosotros bajamos con Él. Amén. Cuando el texto dice que Él vendrá con sus santos millares. ¿Quiénes son esos santos millares? Yo, usted, los que oímos, aceptamos, confesamos y hemos actuado. Y aquí está. Esos son los santos millares que bajarán con Él en su segunda venida. ¿A qué? A reinar con Cristo por 1000 años. En la tierra, para ese entonces, habrán dos tipos de seres. Los glorificados, nosotros, y los naturales, que van a seguir procreando. Pero hay un detalle, un detallazo. ¿Sabe cuál es el detalle? Que solamente habrán creyentes sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga en su segunda venida, juzgará a Israel, a la Israel que está ya matando gente. Los llamará capítulo.
todos los que acepten a Jesús como el Mesías quedarán para disfrutar el milenio con Cristo Jesús en la tierra. Los que no acepten a Jesús como el Mesías, para el desierto, a morirse todos. Así como cuando venían de Egipto en el desierto, los de 40 años hacia arriba, ¿dónde quedaron? En el desierto. Los de 40 años hacia abajo, excepto 3, entraron a la tierra prometida. ¿Sabía usted que fueron 3 los que entraron? De 40 años para arriba. Josué y Caleb. Y hay otro que entró también. Fue el que menos broma echó. Fue el que se mantuvo. Y no le fregó la vida a Moisés, no le fregó la vida a Aarón, no le fregó la vida a Dios. ¿Sabe quién es ese? José el amado, porque lo traían en un cajoncito así muerto los huesos. Entraron 3. Todos los demás quedaron en el desierto. Lo mismo volverá a pasar. Luego entonces, Dios llama a las naciones que van a estar alrededor de Israel. Comienza por ahí una reunión. Ya hay 46 naciones árabes unidas contra Israel. Pero ahora ¿qué falta? Faltan varios días para eso. Y eso no nos emociona a nosotros tampoco. ¿Sí? Porque para nosotros está establecido es arrebatamiento, no segunda venida. Se da el arrebatamiento de la iglesia. Ok, luego viene la segunda venida, juicio de Israel, luego juicio a las naciones que tienen rodeada a Israel. ¿Quiénes encabezan a las naciones? Asiria, antigua Asiria, actualmente Siria, y aquí en Occidente, Alemania, si usted no lo sabía, entérese. El único país de Latinoamérica que tiene una colonia alemana, ¿quién es? Venezuela. Si usted no lo sabía también, entérese. Ellos son los que van a dirigir la tercera guerra mundial, que no es la última, compañero. Luego viene una cuarta. En este caso, todas las naciones son llamadas a capítulo, todos los que acepten a Jesús como el Mesías, listo, a reinar con Cristo, milenio. Los que no acepten a Jesús como el Mesías, directo, sin alcabala, al lago que arde con fuego y azufre. Y yo me preguntaba, ya va, ¿y por qué no van al infierno? Bueno, porque ellos van a ser juzgados y condenados de una vez. Si son lanzados al infierno, todos los que están en el infierno van a resucitar al final del milenio. Van a resucitar para el juicio del gran trono blanco. Entonces no pueden haber 2 juicios, doble condenación. No, ya sencillamente fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces sobre la tierra solamente van a quedar creyentes, hablando de la gente humana, de los naturales, para iniciar el milenio. Y nosotros que vamos a ser seres glorificados. Es decir, la casa que tengamos puede ser tremenda quinta, eso va a ser un rancho para nosotros. Cuando vengamos en esa posición, eso va a ser un rancho, no necesitamos eso. La nave que tengamos, el carro que tengamos, eso no va a ser necesario, porque nos vamos a mover en la misma forma como se movió Jesús después de ser glorificado. Que había una reunión como esta, pero no estaba así todo escueto, abierto, no, eso estaba cerrado todo, no había por dónde entrar nadie, y de repente apareció en medio de ellos y les dijo, buenas noches, señores. La pared no lo detuvo, el techo no lo detuvo, igual tuvo y se fue. De esa misma forma vamos a estar nosotros. Eso es lo que está escrito en la Biblia y Dios no miente. Eso se llama fe. Eso es parte de lo que es fe. Eso es lo que está preparado para nosotros, está escrito y Dios no miente. Ahora, la iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él le entregó todo, sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que viva esperando que Dios te sane y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste. Es decir, como iglesia
van a venir enfermedades, porque hay un cuerpo físico, hay momentos que violamos normas de alimentación, nos excedemos de trabajo o nos excedemos de no trabajar y así por el estilo, comemos más de la cuenta o no comemos lo adecuado, entonces van a venir enfermedades, pero así como vienen, no son de nosotros, tienen que irse. Ahora, oran por mí, la oración de fe se hace una sola vez y de ahí en adelante vamos a hacer oraciones de acción de gracias. Y una vez que oraron por mí, yo me mantengo en fe hasta que la sanidad se manifieste. ¿Sí? No es que cada rato voy a estar orando por lo mismo y por lo mismo, eso no es oración de fe. La oración de fe se hace una sola vez y de ahí en adelante podemos hacer oraciones de acción de gracias hasta que se manifieste la sanidad o hasta que se disuelva el problema, la deuda, lo que haya, hasta que sea resuelto lo que tenga que ser resuelto. La iglesia lo tiene todo. La iglesia no tiene que estarle pidiendo a Dios nada. La iglesia tiene que demandar. Pregunto yo, todos ustedes fueron niños y estuvieron en una escuela estudiando. Pregúntenle a Angelito. Angelito, ¿usted llega a pedirle a su papá cuando necesita un lápiz, cuando necesita ropa, cuando necesita cuaderno? No, no llega a pedirle. Usted va a demandarle, porque ¿quién lo inscribió a usted en el liceo? ¿Quién es el interesado que sea bachiller? El papá. ¿Usted le dijo a su papá que lo hiciera? No, él fue el del invento, él y la mamá suya. Entonces usted tiene que demandar. Igual, ante Dios nosotros no tenemos que pedirle nada, tenemos que demandar, porque Dios es el dueño de todo y tiene cómo darnos. Ahora, ¿cómo le demandamos? Con humildad, con sencillez, con respeto, no con arrogancia. ¿Sí? Pero no estamos en la posición de pedir nada porque no somos mendigos, somos hijos. Amén. ¿Sí? Entonces, como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Demandar. Ahora, el mundo, que no es hijo de Dios, sí tiene que pedir. Pedir. Porque el mundo tiene un padre que no es dueño de nada. ¿Sí? Entonces, nosotros como iglesia solamente tenemos que demandar y por la fe procurar el propósito de Dios y movernos en lo que Él ha determinado hacer con nosotros. La fe y la constancia. Y creo que vamos próximamente a cerrar. El creyente debe permanecer en fe las 24 horas del día. Debe hacer de la fe un estilo de vida. Se conoce de hermanos que viven en forma negativa en sus confesiones y acciones y andan por lo que ven, oyen, sienten en contra de la palabra de Dios. Y cuando se encuentran en una condición precaria y difícil, bien sea económica o por causa de una enfermedad, quieren apoyarse en la fe para que la fe traiga resultados en un momento determinado. Debemos tener, escúcheme, un antecedente de fe. La fe no es una vara mágica, ni es la lámpara maravillosa que frotas y sale el genio a trabajar a tu favor para resolverte los problemas. La fe es un poder espiritual que tiene sus principios establecidos en la palabra. Y uno de estos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas del día. Veamos los dichos por Jesús en uno de los evangelios. Si permanecéis en mí, como dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí hay una promesa, ¿sí? ¿Cuál es la promesa? Pedid todo lo que queráis y será hecho. Pero esta promesa tiene dos demandas. ¿Cuáles son las demandas? Permanecéis en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Dos demandas para una promesa. Entonces, en este verso Jesús está tratando acerca de la permanencia de la palabra de Dios en el creyente. Tácitamente se sobreentiende que Jesús lo que quiso decir fue: si vosotros permanecéis en fe,
pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando permanezcamos en fe. No es que vamos a andar de realengo, como se dice aquí criollamente, y entonces cuando tengamos una dificultad, ahí sí nos vamos a mover en fe. No, tenemos que movernos en fe todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto lo sabemos por el hecho de que el permanecer en nosotros la palabra indica que la aceptemos, confesemos y actuemos conforme a ella las 24 horas del día. Y hacer esto es permanecer en fe. He aprendido a hacer de la fe un estilo de vida. Diariamente acepto la palabra de Dios sin vacilación ni argumento. Sé que lo que dice es absolutamente verdad. Mantengo la confesión en mi boca y actúo diariamente en lo que la palabra dice. Esto es permanecer en fe. Lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Si tienes fe y no eres sólido, no te sirve de mucho. Entonces lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Para entender mejor lo que es permanecer en fe, es necesario que primero hagamos una definición etimológica de los diferentes términos griegos relacionados a la duda. Aporeo dice del que está confundido, perplejo, Marcos 6:20 y Lucas 24:4, Juan 13:32 y Hechos 25:20. Eso es diaporeo, perplejo, está desestabilizado. Diaporeo dice del que está desesperado, perdido, incapaz de encontrar el camino de salida. Lucas 9:27 y Hechos 5:24, los cuales deben de leerlo y estudiarlos en su casa, muchachos. Diacrino dice del que está vacilante o titubeante en dos pensamientos, es decir, que está dividido en su propia mente. Este término diacrino es el que aparece en Santiago 1:6 y 8 cuando dice: el que pida con fe, no dudando, vacilante o titubeante, cavilando en dos pensamientos, sino que la fe en lo que pida sea continua. El término diacrino es el mismo que se utilizó en Mateo 21:21, Marcos 11:23, cuando Jesús maldijo a la higuera. El texto dice lo siguiente, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere en este monte, quítate y échate al mar, y no vacilare, no titubeare, ni cavilare en dos pensamientos, sino que se mantuviese estable en lo que ha dicho, lo que dice le será hecho. Este término diacrino aparece en Romanos 4:20 para referirse a Abraham acerca de la fe que tuvo en Dios. Este término nos muestra que Abraham no dio lugar a dos tiempos o a dos tipos de pensamiento en su mente. Hubo una completa resolución, decisión, sin vacilación alguna, acerca de lo que Dios le había prometido, tomando en cuenta que desde el mismo momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que Isaac nació, pasaron entre 20 a 25 años. La fe opera por el amor y la santidad. Escuche esto. ¿Cuál de los tres amores? ¿Eron? ¿Filín? No, el ágape. El Evangelio de Marcos nos presenta el principio de cómo el amor es determinante para operar en fe. Oiga lo que viene. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que
todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, escucha lo que viene, en fe, perdona si tienes algo contra alguno. Perdona si te has permitido que alguien te haya ofendido. Porque necesitamos hombres y mujeres que sean de un carácter psíquico, que nadie los ofenda. Que ellos se puedan dar el lujo de que lo que le digan y lo que les hagan no los ofenda. Amén. Alguien dijo, no me ofende quien puede, sino quien quiere. ¿Sí? Lo que le digan y lo que le hagan, que le resbale, que usted no le pare. Pero cuando usted se encuaime, se encrespe por eso, aquí hay para usted y para mí. Perdona si tienes algo en contra de alguien. Pastor, pero es que él no me ha pedido perdón. Eso es catolicismo romano. Y eso no lo enseñó Jesús. Jesús en la cruz del Calvario, nadie había venido a pedir perdón y le dijo al Padre, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. ¿Quién perdonó? Jesús. ¿Quién había ido a pedir perdón? Nadie. Pero el catolicismo romano te dice que tienen que venir a pedirte perdón para tú poder perdonar. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Ahora, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Es decir, aquí hay una demanda también. Para que los pecados suyos sean perdonados, ¿usted qué tiene que hacer? Perdonar si otro lo ofendió. Si usted no perdona a ese otro que lo ofendió, escúcheme, de ahí en adelante, su, ¿cómo le digo? Intimidad con Dios queda rota. Es como el teléfono CanTV antiguamente. ¿Usted es dueño del número? Sí. ¿No pagó la factura? Se lo suspendieron. ¿El número sigue siendo suyo? Sí. Pero está interrumpido el servicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted no pague. No paga, la deuda sigue creciendo. Intereses sobre intereses, intereses sobre intereses, ahí está la deuda. Sigue permaneciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me encuentro contra alguien, me ofendo por algo que alguien dijo o hizo y no lo perdono, sin que él venga, no lo perdono, se rompe mi intimidad con Dios. Y de ahí en adelante, todo pecado que yo cometa, Dios no me lo puede perdonar porque hay uno que está acumulado. Hay uno que trancó la vía. ¿Esos pecados me pueden llevar al infierno? No. Pero lo hacen inútil a usted y a mí para Dios poder desarrollar su propósito en nosotros. Amén. Entonces, la orden es perdonar si queremos ser perdonados. Aquí no está hablando del pecado, está hablando de los pecados. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros, aquí viene lo duro, no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 22 y 26. Es decir, el perdonar es una actitud de fe. Si usted no perdona, sencillamente usted no es un hombre de fe. Ahora, si en usted y en mí fue derramado el amor ágape por el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿estamos capacitados nosotros para perdonar? Sí. Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Orgullo, que es otro pecado. Falta de conocimiento de la Biblia puede que sea. Y perdónenme que voy a ser muy duro. Por estúpido no perdonamos. Porque los que nos dañamos somos nosotros. Y los otros felices. Y de repente, lo que él hizo y lo que él dijo, ni siquiera lo hizo a propósito. Ah, pero usted se ofendió. O yo me ofendí. Entonces, hermanos, dejemos de ser basureros del diablo. Nosotros somos vasos. Sí, seamos vasos de honra. Amén. No seamos el basurero donde los demás tiran allá. No use su mente y su corazón para estar acumulando lo que no es productivo, lo que no es bueno. Ahora, para perdonar necesitamos el amor ágape y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actúe, compañero. La falta de amor, que en este caso no es la falta de amor, es la falta de uso del amor, produce resentimientos tales como envidia, egoísmo, celo, odio, raíces de amargura, falta de perdón. Con estas características no se puede operar en fe. Es decir, los hombres que andan, escúcheme, y mujeres, en envidia, en egoísmo, en celo, en odio,
en raíces de amargura, en falta de perdón, no son hombres y mujeres que están actuando en fe, aunque son de fe. Son de fe porque han creído, pero no están actuando en fe porque no están accionando en lo que la fe demanda. Porque la fe y el amor no son primos, son hermanitos gemelos. Amén. En la primera carta a los Corintios, Pablo aparentemente presenta, oiga lo que viene, la posibilidad de operar en fe sin amor. Sin embargo, lo que Pablo presenta no son posibilidades, son suposiciones hipotéticas o supuestos negados, porque es imposible operar en fe sin amor. Analicemos el pasaje. Primera a Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera, y si tuviere, nótese que dice y si tuviere, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el término acá, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, Pablo lo que le está diciendo es lo siguiente, es una ironía. Es decir, tenemos aquí una batería, pero aquí tenemos una guitarra. Pablo le está diciendo a ustedes, voy a tocarle las cuerdas a la batería y de aquí un ratico le voy a tocar los platillos o los, ¿cómo llaman? Los cueros a la guitarra. ¿Eso tiene lógica? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, pero como no sabemos de instrumentos, entonces creemos que sí se puede tener fe sin amor, o sí se puede tener amor y no tener fe. No, compañero. Es decir, la batería tiene cuero, no cuerda. ¿Sí? La guitarra tiene cuerda, no platillos y cuero. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Nadie puede operar en fe sin amor, y nadie puede operar en amor ágape sin fe. Pablo, en la observación que hace, intercambia los efectos de los objetos. El címbalo y el metal dice que todo lo que haga sin amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí los efectos están cambiados. Lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. El mensaje de Pablo es hacernos ver que así de confundido, engañado, desfasado y desvirtuado vive todo aquel que pretende hacer algo sin amor, incluyendo el vivir en fe. La santidad. La santidad es como un gran piso donde vamos a desarrollar por completo todo lo relacionado a nuestra vida cristiana. Afirmados en ella, ejerceremos la autoridad, demandaremos nuestras bendiciones, ejecutaremos y desarrollaremos nuestra obediencia y, sin lugar a dudas, operaremos en fe. Es decir, cada vez que a usted se le presenta una oportunidad de pecar y usted dice no, esa es una actitud de fe. Amén. Pero cada vez que a usted se le presenta una oportunidad de pecar y usted dice no voy a apelar la oportunidad y cae como un bolsa, usted está actuando fuera de la fe. Ay, digamos entonces. ¿Sí? El mantenernos en santidad es una actitud de hombres y mujeres de fe. El andar cometiendo pecados sociales y morales es una actitud de incrédulos. Es una actitud de oportunista. Y Dios no puede hacer lo que quiere hacer y lo que tiene capacidad de hacer con estos hombres y mujeres. Ahora, nadie puede operar en fe estando aliado al reino de las tinieblas. Es el término que dan las escrituras. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos, en Dios, y cualquier cosa
que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso está en 1 de Juan 3, 20 y 22. Jesús sanó a un paralítico en un estanque llamado Betesda. Luego lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, de lo que había sido sanado, imposible que venga. ¿Por qué? Porque fue sanado, pero le dijo que podía venir algo peor por causa de estar cometiendo pecado. Y cuando estamos cometiendo pecado, le tenemos las puertas abiertas al diablo. Y el diablo solamente sabe hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. Eso está en Juan 5:14. La verdad central en este caso está de que si la reincidencia en el pecado podía revestir la sanidad al paralítico que había sido sanado por la fe, por lógica, que la vida de pecado cercena o resta la posibilidad de recibir un beneficio de Dios por la fe. Salmo 91:1 dice: el que habita, ¿cómo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oído, el que habita, no el que visita. El que habita es el que permanece, el que está ahí, no el que visita. La verdad que está en el pasaje indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra, caes en el terreno satánico, te agarra el diablo y te zarandea. Ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Pablo dijo: ni dé lugar al diablo. ¿Quién le da lugar al diablo? Usted y yo. Al diablo no es bueno darle terreno, pero tampoco es bueno meternos en su terreno. Hacerlo es entregarse en las garras de tu peor enemigo. Nunca te olvides de esta verdad. Estando sumergidos en el pecado, la fe solo te sirve para una sola cosa: para levantarte en fe y volver a comenzar. El pecado cercena la posibilidad de moverte en fe y te resta derecho para hacerlo. Se cuenta de hombres que han llegado a algún sitio y entonces, en una supuesta autoridad, quieren echar fuera un demonio de un cuerpo donde está manifestado. ¿Y qué les ha dicho este demonio que está dentro del cuerpo? Ellos no son omniscientes, los demonios, pero tienen muy buen equipo de información y chismosos a granel. Entonces, los demonios, como son un ente moral libre, conocen la espiritualidad del individuo o la individuo que llegó. Y le dicen de una vez: tú no me puedes echar fuera de aquí, de este cuerpo, porque tú andas en esto, en aquello, en lo otro y en aquello otro más. Y la gente ha tenido que agachar su carita y irse avergonzado. ¿Por qué? Porque los demonios son un ente moral libre y no se van a ir de ahí en la condición de pecado en la que podamos estar algunos de nosotros. Para enfrentar a los demonios y echarlos fuera de cualquier cuerpo donde estén, tenemos que andar en santidad. Y andar en santidad es andar en fe. Y andar en fe es andar en santidad. Por lo tanto, al estar en santidad, los demonios solamente lo que pueden es cerrar el pico, decir cualquier mentira y amén. Más nada. Es decir, el poder de Dios lo manifestamos en santidad. Amén. Amén. Dios me le bendiga más.